Hola amigos, los fuertes aspectos que recibiremos estos días de Saturno y Plutón nos llevan a interactuar con las personas que nos rodean de una forma vehemente, aumentando nuestra tenacidad a la hora de conseguir o llevar a cabo nuestras metas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entréis una semana bajo los fuertes aspectos que recibiréis de Urano, os van a llevar a sentiros con ganas de realizar fuertes cambios. Por un lado, buscaréis cosas nuevas que os llenen y también que os complazcan, para encontrar un camino más favorable. Eso sí, ellos van a obligar a deshaceros de todos aquellos pensamientos negativos que nos estaban dejando avanzar, sobre todo a la hora de buscar soluciones para aquellos problemas que llevabais largo tiempo retrasando. Además, de esa forma vais a conseguir que estos lleguen a buen término, resultando todos a vuestro favor. En el amor tendréis que dedicarle un poquito más de tiempo a la pareja, pues últimamente le estáis haciendo muy poquito caso. En cuanto a los amigos y a la familia, debes de dejarte que no te influyan. De esa forma vas a evitar sentirte débil. Todos esos cambios os van a resultar muy importantes. A nivel laboral se acercan tiempos, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. En salud, los ojos pueden resultar vuestra zona más débil. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, estáis en un momento de vuestra vida que os gustaría experimentar situaciones nuevas. Para algunos puede tener que ver con vuestro trabajo. Ello se va a ver favorecido por una configuración planetaria que se encuentra en vuestra casa segunda, formada por el Sol, Mercurio y Júpiter, además de los buenos aspectos que os está enviando Venus desde Piscis, que os van a ayudar a iniciar que todos esos cambios que tanto deseáis dar a vuestra vida resulten muy favorecidos, sobre todo a nivel laboral, pues además vais a demostrar la alta capacidad que tenéis para desarrollar vuestro trabajo, encontrando soluciones adecuadas para llevarlo a cabo con prontitud. En el amor, quizás lo más importante tenga que ver con la pareja. Quizás busquéis que la sintonía entre vosotros crezca, pero donde debéis ser cuidadosos será a nivel de las relaciones familiares, sobre todo aquellos que tengáis hijos, pudiendo surgir desavenencias entre vosotros. Ellos pueden obligar a que tengáis que establecer ciertas normas de convivencia para que vuestra vida resulte más feliz. En salud, no os dejáis vencer por la apatía que os está produciendo estos primeros rayos del sol. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, aunque unos fuertes aspectos de varios planetas en tránsito por vuestra casa segunda os predisponen a todo que lo que iniciéis en estos días os tenga un desarrollo positivo, por otro lado, Plutón, un planeta que nos guía para que todos aquellos proyectos que tengan que ver con tu vida y sobre todo que ésta tenga un cambio más positivo y favorable, pero por otro lado tu carácter irá en tu contra, te volverás irascible y difícil de contentar. Además, el Sol y Mercurio harán que estos días quieras cambiar todo en tu vida, empezando por el trabajo. Por fin llega el momento de hacer realidad esos nuevos proyectos que tenéis, pues van a obtener el éxito. Además, contáis con la fuerza de Mercurio, que os va a ayudar en todo lo referente a la comunicación con el entorno, abriéndose nuevas puertas a tu alrededor. Pero como te digo, debes de ser comedido en tus comentarios, también en tu forma de actuar. A nivel económico la situación mejorará. A nivel sentimental es donde puedes tener ciertos tropiezos, pues la incomprensión de tu pareja hacia lo que hará que te sientas un poquito debilitado en este sentido. Pero como los otros ámbitos de tu vida las estás viviendo en plenitud, no te va a importar esta situación. En salud debes intentar tomar algún refuerzo para no sentirte cansado ni agotado. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de la Luna en tránsito por vuestro signo os van a impregnar de un halo de misterio muy especial, además de los fuertes aspectos que os está enviando Plutón. Será un momento donde te va a apetecer realizar cambios que van a resultar muy afortunados para todo lo referente al trabajo. Tendrás que posicionarte para marcarte unas metas, harán que ante ti se abran situaciones muy diferentes e importantes, sobre todo a nivel laboral. Todo el esfuerzo que has realizado en meses anteriores por fin va a ver sus frutos. A nivel de salud tu vitalidad crecerá, además os mostraréis persuasivos y con una fuerte personalidad. Ello os va a resultar muy afortunado a la hora de conseguir vuestros objetivos, tanto si tienen que ver con nuevos proyectos en trabajo como si se refieren a vuestra vida personal, relaciones con amigos
o cambios que vosotros queréis realizar en vuestra vida privada, pero sin ser cautos, no comentar nada sobre esto o de vuestros logros, pues podríais resultar envidiados por alguien de vuestro entorno. A nivel de la economía, esta va a recibir un fuerte impulso con una entrada de dinero inesperada. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, en estos días os va a tocar luchar un poco más de lo normal por conseguir esa estabilidad que tanto deseáis. Contéis con unos aspectos astrales muy diversos. Por un lado, Plutón en vuestra casa octava y también el planeta más belicoso y transformador. Por otro lado, una contraposición planetaria a Mercurio desde Acuario os puede traer pequeñas complicaciones, pues pueden hacer que os sintáis algo distraídos a la hora de realizar vuestro trabajo. Pero esto va a ser algo transitorio. Hacia mediados de semana la situación va a ir cambiando, aunque por otro lado a partir de estos días surgirán nuevas ideas para que desarrolléis esos nuevos proyectos. Además contaréis con una gran fuerza interior que os va a llevar a luchar y a conseguir vuestros objetivos. En economía vais a obtener una mejora sustancial. En cambio, a nivel sentimental vais a atravesar por vuestro mejor momento, sobre todo en las relaciones de parejas. Os va a embargar un gran romanticismo. Para aquellos que ya tengáis una relación, quizás el momento en el que pidáis sugieráis que ésta se convierta en más firme. Hasta se podría hablar de matrimonio. El ejercicio físico o simplemente caminar os vendría muy bien para vuestra salud. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibiréis de Venus en tránsito por vuestra casa segunda, una casa que tiene que ver con los recursos, pero a la vez nos compensa por el esfuerzo realizado y el reconocimiento más que vamos a recibir de los demás por el trabajo realizado, además de la fuerza que recibiréis de Marte desde Piscis, os va a estimular y os va a llevar a realizar cambios muy positivos, o bien a que tengáis una transformación interior. Ellos, debido al tránsito de Plutón por vuestra casa octava, es una casa que nos invita al cambio. Como os he dicho, se refiere a un cambio interior nuestro, que nos lleva a sopesar y analizar nuestra forma de interactuar con nuestro entorno, tanto a nivel de las relaciones como a nivel sentimental, como en las relaciones sociales. A veces nos hemos mostrado quizás un tanto egoístas y no hemos analizado nuestra forma de actuar. Otras veces tendrá que ver un cambio a nivel laboral que será más favorable para nosotros en un futuro próximo. En economía aparecerán ciertos gastos que os van a obligar a plantearos de qué forma podríais ahorrar un poco más. Lo que sí debéis es cuidar un poquito la salud, pues os sentiréis sin fuerzas y algo decaídos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, se puede decir que para vosotros esta semana se va a convertir en algo controvertido o difícil, pues contáis con dos tránsitos planetarios un poquito complicados, como son el de Neptuno por vuestra casa sexta, una casa que afecta a la economía, gastos imprevistos, o por otro lado Saturno en la casa segunda, que os pondrá ciertas trabas e inconvenientes en el desarrollo del día a día, pero ello os llevará a que planifiquéis todo lo que deseéis realizar y que os fijéis sobre todo algunas metas. Pueden ser referentes a vuestro trabajo y os van a resultar a la larga muy afortunadas si asumís y os dais cuenta de vuestra valía. Mayores todavía serán vuestros éxitos. Donde debéis tener cuidado es a nivel de las relaciones, tanto las de amistad como las de pareja, pues te pueden llevar a serias confrontaciones y además pueden derivar en alejamientos de esas personas, por lo cual debéis ser cuidadosos. Y eso sí, evitar confrontaciones con los que os rodean, ya que Saturno es el planeta de los enemigos ocultos, pero que también nos lleva a descubrir cuáles son, y ello resulta beneficioso a largo plazo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, en esta semana notaréis cómo se invade una gran fortaleza interior. Contaréis con varios planetas en tránsito por vuestra casa octava, entre ellos el Sol, Marte y Júpiter. Os va a resultar muy positivo para vosotros. Os vais a sentir con ganas de afrontar los nuevos retos que tenéis y sobre todo a nivel laboral os va a indicar el camino que debéis seguir para conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos, por muy difíciles que os parezcan. Si os dejáis llevar por vuestra intuición, esta situación se volverá muy positiva, os reforzará y va a iniciar cambios. Aunque en semanas anteriores os estabais sintiendo un poquito estancados, será a partir de estos días cuando comprobaréis que todo lo que habéis encaminado, por muy ínfimo que fuese, producirá cambios muy fortalecedores y positivos. Además, os va a favorecer tanto a nivel sentimental como en el desarrollo de vuestro trabajo. En este último caso veréis como si actuáis de forma cauta
Y como os digo, utilizáis mucho vuestra intuición, siguiendo el camino que ella os indica, el éxito entrará en vuestra vida. En el amor, vuestra sensibilidad también resultará muy fuerte y cualquier detalle o expresión de cariño que os haga, la sabréis apreciar sobremanera. En salud, cuidaros un poco, el esfuerzo realizado en semanas anteriores os puede pasar factura ahora. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, estos días serán como un trampolín que os llevará a dar un profundo cambio a vuestra vida. Plutón os envía unos magníficos aspectos que harán crecer vuestra ambición. En muchos casos os pondréis metas algo alejadas de la realidad, pero no por ello inalcanzables. Os va a afectar sobre todo al trabajo, pero va a resultar positivo, sobre todo aquellos que tengáis negocios propios, atrayendo la suerte hacia vosotros. Por otro lado, Marte y Venus desde Piscis os protegen. Entréis un momento de vuestra vida muy importante, además del tránsito de varios planetas por vuestra casa quinta, que haréis que os mostréis más sentimentales de lo normal y vais a notar también cómo vuestra elocuencia crece. Ello os va a ayudar a comunicaros mejor con el entorno. Además va a resultar muy importante para la consecución, sobre todo de todos esos proyectos, pero porque vais a estar muy ágiles mentales. Vuestra intuición crece y os va a favorecer no solo a nivel laboral, sino también lo vais a notar a nivel económico, aunque también para algunos tenga que ver con una organización o reestructuración en la forma de controlar los gastos. Pues podríais sufrir cierto descalabro económico por no ajustaros debidamente a controlar en la justa medida vuestra economía. A nivel de salud os sentiréis con una gran fuerza interior. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís de Marte y Venus os llevarán a que todo lo que iniciéis en estos días os lleven a que progreséis en vuestro trabajo, pero a la vez atraerá la suerte hacia vosotros. Todo ello en conjunto será una combinación muy positiva para que alcancéis esas metas que os habíais propuesto. Os prometen cambios buenos y duraderos. Para algunos pueden tener que ver con el trabajo y si sabéis encauzar toda esa energía hacia esos cambios, un nuevo contrato laboral, aprobar una oposición, para otros puede tener con otros ámbitos de vuestra vida, va a resultar muy afortunado también en las relaciones con los demás. Como os gusta mucho rodearos de amigos, familia, esto va a resultar muy positivo y favorable. Quizás recibiréis de alguno de estos amigos una ayuda importante. En salud notaréis cómo mejoráis, sobre todo aquellos que acabéis de salir de una gripe o una operación, siendo los más afortunados, pues os sentiréis cargados como una gran fuerza que os hará sentir mucho mejor. A nivel económico notaréis cómo llega dinero, por fin vais a afrontar los gastos que habéis tenido en semanas anteriores y va a entrar tranquilidad hacia vuestra vida. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de varios planetas, entre ellos el Sol, Mercurio y Júpiter, os llevarán a plantearos cuáles son esos cambios que deseáis conseguir, sobre todo a nivel laboral. Si envías ese currículum que tienes en el cajón, por fin podréis mejorar y crearos nuevas expectativas que os lleven a realizar ese cambio de casa o simplemente sentiros mejor. Además, la presencia de Urano en vuestra casa tercera os llenará de una energía muy positiva, resultando muy importante para aquellos que de alguna forma vuestro trabajo tenga que ver con la venta o donde el poder de persuasión que tengáis que realizar sobre los demás resulte importante, pues ese gran empuje va a resultar positivo y os llevará al éxito. Eso sí, durante estos días debéis organizar un poquito más vuestra economía, pues a veces no le dais importancia y os podéis llevar sorpresas desagradables. En los otros ámbitos se producirán cambios inesperados que os pueden traer algún problema de índole emocional, aunque será algo pasajero y ello os puede hacer sentir algo melancólicos. En el amor, abriros más hacia vuestra pareja, pues la comunicación es vuestra mejor base y aquellos que os encontréis solos, abrir vuestro corazón. El amor está llamando a vuestra puerta. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el Sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo, además de vuestro planeta regente Neptuno. Ello os lleva a sentiros como más fuertes a nivel de la personalidad. Os cargará de una fuerte energía y una fuerza muy especial. Además vais a gozar como que brilláis más, que es ese brillo especial que os imprime el astro rey y os lleva a alcanzar el éxito con el mínimo esfuerzo. Además, la suerte os acompañará en los distintos ámbitos de vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo, recibiendo el reconocimiento por lo que habéis hecho anteriormente, para otros con la llamada para un nuevo contrato, pero en general va a resultar un periodo muy favorable. En el amor lo más importante sucederá a través de la pareja.
la comunicación entre vosotros crecerá y vais a iniciar una etapa más feliz. A nivel económico serán unos días donde veréis marcaros unas metas y hasta podréis ahorrar un poco. En salud os mostraréis con una gran vitalidad. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Piscis y suerte para todos en general.